charlar sobre oportunidades y dificultades en la intervención socioeducativa comunitaria para acompañar estas trayectorias juveniles a través de alternativas inclusivas y protectoras de sus derechos, y también intercambiar enfoques y prácticas socioeducativas que integren a la comunidad y a las instituciones que hoy en las cuales las adolescencias participan. El esquema un poco de trabajo de esta mesa tiene que ver con que trabajemos una hora o 50 minutos con algunos estímulos, y para cerrar nos acompaña Carla Cavaliere, que es vicepresidenta de la Cámara, y tenemos dos invitadas que recién acaban de llegar de Mendoza y de Córdoba, la doctora Marisa Fassi y la doctora Milagros Noli, que nos acompañan y han venido, como siempre, como cada año, amablemente a acompañarnos en estos desafíos. Y también María Elena Ripa, está acá a mi costado, que ellos van a tratar de hacer un poco el cierre de las intervenciones y del diálogo. Tenemos algunos estímulos que tienen que ver con el ENAC virtual. Nosotros el miércoles pasado tuvimos el Encuentro Nacional de Acceso a Justicia en la instancia virtual, donde participaron alrededor de 50 personas, profesionales, equipos técnicos de 15 provincias. Este año, en el Encuentro Nacional de Acceso a Justicia, decidimos hacerlo un poco más horizontal, tratando de que los equipos de todo el país puedan participar. Como no podíamos encontrarnos en un lugar físico, volvimos a los aprendizajes de la pandemia, así que bueno, la virtualidad nos ayuda a encontrarnos y por eso vamos a tener algunos interrogantes, algunas conclusiones y algunas ideas fuerza de aquel momento. Así que arrancamos. Yo les voy a plantear algunos interrogantes que quedaron del ENAC virtual, y ahí acá Jessy y Cecilia nos vamos ayudando con la toma de la palabra. Un poco nos preguntamos en ese encuentro cómo potenciar alternativas inclusivas que promuevan el intercambio de enfoques y prácticas socioeducativas entre la comunidad y las instituciones. ¿Qué espacios de cuidado? Un poco en la mesa anterior hablamos de la cuestión del cuidado de desarrollo de las adolescencias se proponen desde las instituciones, y si estos espacios son acordes a las necesidades reales de la población, o si responden un poco al statu quo de cada institución, ¿no? de quienes la proponen. Y también la cuestión del cuidado debe ser entendida como un derecho humano, esto que nosotros trabajamos en nuestra dirección como derecho humano fundamental, ¿no? Y que el Estado, en articulación como ideal con redes comunitarias, sean garantes de este derecho. Así que abro un poco la palabra y vayamos dialogando. Gracias.
distintos lugares donde trabajamos. Y la justicia, para los que se incorporaron más tarde, soy jueza de la ciudad hace muchos años y trabajo hace 36 en el Poder Judicial. Así que mi aporte es desde ese lugar. Los que me conocen también saben que me gusta trabajar en un abordaje diferente en el tratamiento de los casos que me tocó. Ahora es diferente porque ocupo un rol en la Cámara y la tarea es absolutamente diferente, que es desde el abordaje no tradicional del punitivismo, sino trabajar métodos restaurativos de solución del conflicto, pero también, como marca por ahí la Escuela de Lovaina, donde me formé en temas de justicia restaurativa, métodos de sanación del conflicto. Y ahí la escuela es un pilar fundamental. La escuela siempre fue un pilar fundamental de trabajo, pero no es el único pilar fundamental de trabajo. Nosotros también tenemos que ser capaces de involucrar a la familia, ¿sí? Porque la escuela no puede hacer todo, ¿sí? También tenemos que trabajar sobre la familia, sobre el contexto, sobre de dónde viene el joven. Es imposible pensar en términos de prevención sin poner una mirada interdisciplinaria, sin poder poner una mirada interseccional. Y en esto es patrimonio de los tres poderes del Estado, no solamente del Ejecutivo, que pone el dinero, como decían acá las colegas, que en un momento como el que estamos atravesando hoy, porque los jueces, las juezas, los operadores del sistema de justicia, no podemos desatendernos de cuál es la realidad social en la que vivimos y de pensar soluciones de cara a esa realidad social. Pero también tenemos que tener una mirada de los cuerpos legislativos que brinden también herramientas que nos permitan un abordaje de una manera diferente. Y también, no solamente porque el concepto de ley no es solamente el concepto de ley en sentido estricto, es la que dicta el Congreso nacional o las legislaturas provinciales, sino también en términos de ley en sentido amplio, las regulaciones de los ministerios de Educación, del Ministerio de Salud, los problemas a los que se enfrentan los docentes hoy día para involucrarse. Mi hermana es docente, tiene casi los mismos años que tengo yo de judicial, de docente, y muchas veces se ha enfrentado a la posibilidad de sanciones por involucrarse, porque hoy es no te involucres, mejor no, mirá si te trae problemas, etcétera, etcétera. Y cuando vos tenés un alumno o una alumna que por tu manera de ser llega y se abre a contarte que está siendo abusado o que su padre es alcohólico o que su mamá sufre violencia por su papá y ella también, o que es una escuela donde van chicos que ya pasaron los 17 años y entonces, o chicas que tienen niños, entonces que para que puedan ir a la escuela necesitan un lactario y además necesitan una guardería para no tener que elegir entre quedarse en casa cuidando a sus niños o ir al colegio y aprender. Por supuesto que la evolución de los tiempos, se imagina, tengo 57 años, con lo cual cuando yo iba al colegio no todas las casas tenían teléfono de línea, tenías que ir con el cospelo, con la moneda, hablar por teléfono a los teléfonos públicos de Entel. Yo a veces todavía digo Entel. Con lo cual, de ahí, ahora, que cualquier chico de cualquier nivel social tiene un teléfono celular. Desde el iPhone 16 Pro hasta cualquier teléfono, Motorola, viejito, algunos tienen los zapitos que le pueda servir para comunicarse. Y eso lo vemos a diario cuando intervenimos en algún proceso y tenés un chico que está vendiendo droga en un barrio de emergencia y tiene 3 teléfonos celulares. Entonces vos decís, bueno, la tecnología, como decías vos, llegó para todos, nos llegó al mismo momento. Tenemos que tratar de familiarizarnos con ese uso, pero
pero también tenemos que ser capaces de aprender, de ser abiertos a un aprendizaje, ¿sí? A evolucionar, a trabajar con inteligencia artificial. Hoy pones una palabra y alguien te construye una sentencia. Yo vengo del Poder Judicial donde había máquina Olivetti, ¿sí? Y a la mía le faltaba el acento, con lo cual, bueno, la tecla del acento. Entonces, hoy esa evolución requiere también un aprendizaje de cara a olvidarnos de preconceptos, ¿sí? Y a tratar de oír, no de escuchar, de oír, pero de oír para poder tener apertura mental de trabajo y para mí es fundamental que en esa escucha participe la comunidad, ¿sí? La escuela es parte de la comunidad, pero también, como decían recién, el kiosquero de la esquina de la escuela sabe mucho de lo que pasan con los chicos. Entonces, y tenemos que salir, como dije en la mesa anterior, de los escritorios. Y la justicia tiene que ir a la escuela, no solamente para hacer un simulacro de juicio por jurado. La justicia tiene que ir a la escuela para capacitar, para dar herramientas a los docentes. La justicia tiene que salir del ámbito de sus escritorios y de la comodidad del escritorio para resolver conflictos en el lugar donde el conflicto se produce y de esa manera también ejemplificar. ¿Y la comunidad para qué se tiene que involucrar? Bueno, si en lugar de utilizar una sanción, 3 meses de prisión, 4, 10, 5, decimos, bueno, ¿qué estuvieron haciendo? Bueno, la verdad es que golpearon a una persona, bueno, vamos a trabajar al CESAC del barrio, aunque sea limpiando los pisos, para ver qué pasa con la gente. Y tenemos que enfrentar a la víctima y al victimario. Y también afuera del sistema de justicia. En la escuela también hay que hacer eso. La escuela no tiene que esconder el problema cuando 2 chicos se golpean. O un juez tiene que pensar que no puede hacer una prohibición de acercamiento. O que si la hace, tiene que dejar establecido que de eso está fuera el trabajo, la tarea judicial o el encuentro que se haga en la escuela o en la salita comunal del barrio, porque si no, no hay una manera en la que, como operadores del sistema, podamos repensar formas diferentes de abordaje, solución y sanación del conflicto. Entre todos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, organizaciones no gubernamentales, tenemos que trabajar en construir comunidad, repensar formas diferentes de trabajar, aunque esas formas no estén establecidas en el código de procedimiento. Gracias. Gracias por el esfuerzo de síntesis y por impecable. Más difícil que todo lo fue saliendo y lo que me viene mucho es un poco cómo estamos en un momento de transición y estamos viviendo un momento de revolución, con la revolución digital y todo lo que eso nos cambia en nuestras vidas y en nuestras estructuras de pensamiento, cómo eso nos está desafiando. Entonces encuentro un poco que en lo que fue saliendo está este vínculo entre lo macro y estas transformaciones de las cuales estamos siendo parte, y lo micro y cómo esto se ve y se corporiza en las interacciones cotidianas, y las adolescencias nos están empujando muy rápidamente a repensar esas estructuras de pensamiento. Porque a la vez encuentro que mucho de lo que va saliendo tenemos esta necesidad del diagnóstico, que es muy propia del razonamiento moderno, estos binomios entre lo individual o lo colectivo, este también es muy propio en pensamiento racional moderno que hoy necesitamos repensar. Encuentro que estamos tratando de encontrar razones, y lo que nos devuelven las adolescencias y nos devuelven nuestras propias intuiciones es que el cuerpo hoy es lo que más habla, no es tanto lo que estamos diciendo, los discursos que estamos promoviendo, sino qué estamos haciendo, y esa coherencia que va de la mano de una responsabilidad. Creo que un poco salió eso de la responsabilidad de encontrarnos siendo coherentes entre lo que hacemos
y lo que decimos, pero a la vez no sabemos muy bien qué estamos haciendo y a la vez no sabemos muy bien qué estamos diciendo. Entonces, sí me parece también que hay una tensión fuerte entre las estructuras burocráticas propias del Estado moderno y lo que estamos intuyendo que necesitamos, que tiene que ver más con lo comunitario, con armar grupos, con tejer otro tipo de enlaces, con no generar una actividad constante de reburocratización que implica un montonazo de recursos. Porque no es que no caer en los lugares fáciles salió también mucho, che, no hay plata. Acá no es, esto es la escuela, esto es justicia, esto es esta institución, esto es otro. También esa fragmentación, que es propia de la modernidad, nos está volviendo como un problema a resolver. Entonces, tal vez me da la sensación que estamos queriendo diagnosticar y ver cuáles son los problemas cuando tal vez lo que tenemos que, por las intuiciones que empiezan a circular, repensar es el modo en que estamos abordando esos problemas y reforzar más las intuiciones, porque creo que si esto común y transversal que fue saliendo de vemos que lo que está funcionando es poner el cuerpo en acción, es el encuentro, es el enlace, es el vernos y escucharnos. Ahí sí me permito como dos apreciaciones que los insistimos mucho del trabajo diario de la oficina, y es que la escucha no es propiedad privada de ninguna disciplina. A veces caemos de vuelta desde el pensamiento de la interdisciplina. Necesitamos más psicólogos, necesitamos trabajadores sociales, y tal vez necesitamos ampliar nuestras miradas y ver que la escucha es necesaria en todos los puntos y en todos los encuentros. Y que realmente es importante ver lo propio, ¿no? Cómo nos están viendo, incluso lo pienso desde la justicia. Hicimos una experiencia con jóvenes privados de la libertad y te decían, bueno, hagamos un juego de roles, ¿no? Una cosa más desde el cuerpo, desde lo teatral, como decime cómo es cuando vos vas a verla la jueza, ¿no? Y entonces, con un librito ponían así, te la compu, acá está la foto, son todos blanquitos, están en la playa. Ven y nos ven con mucho sentido de cuánto vos ya vas a estar prejuzgando al momento de escucharlo. Y no lo ven porque vos te pones así, o le hablas como así, decime. Lo ven por todo lo que estás mostrando en tu entorno. Y te lo representan ahí nomás, no es que tenés que indagar mucho, ¿no? Pero hay algo en relación a la clase, a la inscripción de clase social, a cómo disponemos el cuerpo y a una escucha real de permitir que eso te atraviese, que es dificilísimo. Entonces sí me parece que eso fue saliendo mucho desde las intuiciones y que es importante reforzarlo. Y también la noción me parece, por último, y creo que sí, la noción misma de la vulnerabilidad creo que está en juego, porque tal vez seguimos ancladas en una mirada de vulnerabilidad individual como si fuese una condición que tiene la persona, y tal vez es la noción de vulnerabilidad pensada en un sentido de vulnerabilidad social, que soy yo y mi entorno, que eso también la cuarta ola del derecho internacional de los derechos humanos lo trae mucho, Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana de las Personas Mayores, trae eso de, ¿dónde está el entorno? Y cómo podemos, cómo vemos la vulnerabilidad de ese entorno. Y ahí la noción de interseccionalidad cobra sentido, porque vos ves que no es lo mismo ser adolescente de clase alta, que vas a ir a esas prestadoras privadas, que te van a pedir que vayan con tus padres, que las opresiones y las exclusiones son particulares y son diferentes, pero hay opresiones y hay exclusiones. Vulnerabilidad no es ser pobre, vulnerabilidad es tener un entorno que te excluye sistemáticamente, y puede ser el entorno de la salud privada que no te permite el acceso a derechos. Entonces, solamente rescatar eso, la importancia de esa coherencia entre difundimos derechos y los operativizamos, y encontrar siempre esa vuelta de rosca entre lo que decimos y efectivamente qué vamos a hacer, teniendo en cuenta que estamos en un mundo de transición con mucha revolución, estamos en medio de una revolución que nos implica otro modo de pensar, y agradezco estos espacios que se ayornan a otros modos de pensar y de pensarnos, y que creo que son muy importantes. Gracias a ustedes también por prestarse a esta metodología distinta que quita lugares, que mueve perspectivas, que nos hace tener que estar en estos espacios de otra manera. Que se ha encontrado como común en las más de 15 intervenciones que ha habido en el desarrollo de la mesa, ¿no? Claramente hay un diálogo, hay una percepción común que circula
entre quienes frecuentamos estos lugares y estos espacios, que tiene que ver en identificar conflictivas instituciones que tienen diferentes roles, diferentes tareas, diferentes presupuestos, pero en donde todo cruje. Todo está crujiendo, más allá del qué voy a hacer yo mañana de 8 a 1, ¿no? O qué va a hacer cada uno de ustedes de 8 a 1. Entonces, en primer lugar, la posibilidad de asumir que el punto de partida es crítico me parece que es un gran punto de partida. Es un gran punto de partida para llevarnos, para pensar. Marianela decía que le estamos mostrando en términos de relaciones interpersonales a las adolescencias que hoy estamos analizando todos los conflictos que están atravesando. Y hace un rato alguien decía, vos decías, los niños no salen de las alcantarillas. No. Hay un reflejo de una habilitación del ejercicio de las violencias en los espacios públicos que se traslada al sector de lo privado. Hay una legitimación en el ejercicio de las violencias por razones de género que repercute en los vínculos. Hay un desplazamiento del rol de la persona que se legitima desde una tarea por otro que la ejerce desde otra concepción, por el ejercicio de la fuerza, que está generando un impacto en la forma en que se construyen las nuevas relaciones interpersonales. Y eso es un problema de orden estructural que nos está atravesando. Y la construcción de nuevas relaciones de poder que prescinden de la mirada empática, que prescinden de la mirada de la consideración de la situación en que está el otro o la otra. Si no, miremos a Gaza, si no, miremos lo que está pasando en Gaza y la falta de la existencia de una respuesta universal, uniforme, de condena, de solidaridad, frente a un genocidio que está sucediendo en estos momentos. En estos momentos. Entonces, sí, claro que vamos a tener adolescencia atravesada por un montón más de conflictos que no eran los que hemos atravesado nosotros y nosotras. Ayer nomás, como decía el doctor. Sí, la coyuntura es compleja y la coyuntura va a estar cambiando siempre. Entonces, la estructura estatal va a estar crujiendo siempre. Y a mí me parece que no tiene que ver esto con la antigüedad que podamos tener en el ejercicio de una tarea, sino lo que creemos que contribuye en la construcción de una sociedad, el ejercicio de esa tarea por cada uno y cada una de nosotros. Entonces ahí la institución es la que se problematiza. Se problematiza la institución escuela, se problematiza la institución poder judicial, se problematiza la institución poder ejecutivo, con un montón de dificultades coyunturales que también van a tener otro impacto, ¿no? Pero entonces, yo creo que mientras podamos seguir problematizando, en mi entendimiento seguimos en la senda correcta. Digamos, nos sentamos acá a pensar que estamos haciendo mal. Eso ya es un montón. Eso ya es un montón. Las soluciones van a depender de las órbitas, de las posibilidades. Pero hay una cosa que también ha surgido como común en el encuentro de hoy y en el encuentro de la semana pasada, en el encuentro virtual de la semana pasada, que es la posibilidad de entender que hay diálogos diferentes. Y que con las adolescencias el diálogo se va a entablar desde el WhatsApp, pero desde lo contenido, desde lo simbólico, también desde un lugar distinto. Y entonces, si realmente hay un interés genuino en escuchar cuál es la situación que atraviesan para buscar soluciones que respondan a esas necesidades, si realmente existe ese interés genuino, entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo viable. Si seguimos arriba de los atriles, si seguimos vestidas de traje, y desde ahí nosotros encima hacemos discursos moralizantes, porque el Poder Judicial tiene una cuota moralizante muy importante, si seguimos sosteniendo esas estructuras, y sí, el poder va a seguir siendo excluyente, y las relaciones van a seguir siendo conflictivas. Y no es que vamos a eliminar el conflicto, nunca vamos a eliminar el conflicto. El conflicto es parte de la naturaleza de lo que somos como personas. Entonces, la posibilidad, creo yo, de construir desde los poderes judiciales, que es desde donde me toca mirar a mí, porque prefiero ser muy respetuosa de las incumbencias de los otros espacios públicos, desde los poderes judiciales va a tener que seguir viendo, seguir problematizando cuál es la respuesta que creo yo que puedo dar a ciertas conflictivas. Y en el caso de las infancias, si yo no escucho de manera genuina, si yo no interpreto de manera genuina, pero si yo no me siento en una mesa de igualdad a conversar, y pues siempre la respuesta va a seguir siendo desde el ejercicio del poder de esa asimetría.
y no va a ser una construcción realmente genuina que busque atacar el nudo del conflicto. Porque acá a todos y a todas nos interesa la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, eso está claro. Y todos y todas creemos que la solución es comunitaria, eso está claro. Entonces lo que nos toca pensar es cómo logramos hacer efectiva esa escucha de cómo se logra la solución. Y esa escucha, más que depender de nosotros, va a depender de lo que ellos y ellas nos quieran comunicar. Y ahí, mediante comunidad, mediante diálogo, me parece que se puede empezar a pensar una salida. Bueno, gracias por ayudarnos a seguir pensando, ¿no? En esto de la construcción de una comunidad en un tejido social que está roto.